Presentamos A Jalón con Celín López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos al último programa de este 2018 de A Jalón. Les saluda Esdras Celín López y es un verdadero placer para mí estar con ustedes hoy en este último programa, como lo he mencionado, cerrando este 2018 que sin duda alguna pues ha tenido muchos momentos impactantes. Periodísticamente hablando se han generado muchas noticias, pero también vamos en este programa a tratar de hacer un recuento, un análisis de todo lo que ha acontecido en el país y qué es lo que podemos esperar para este 2019. En este programa vamos a hacer minuciosamente una relación de cómo ha estado la sociedad hondureña, cómo ha estado la economía, cómo hemos estado en este 2018 y partiendo de cómo cierra 2018, qué podemos esperar de 2019. Así es que le pido que por favor se quede conmigo y disfrute de esta entrevista. Hoy traemos a un especialista en estos temas. Es nada más y nada menos que el catedrático, presidente del Colegio de Economistas, el señor Julio Raudales, quien también vamos a conocer un poco de su historia, pero nos vamos a enfocar en el cierre de este 2018. Señoras y señores, le pido que me acompañen en este último programa de A Jalón con el señor Julio Raudales. A Jalón. ¿Cómo está, don Julio? Hola, ¿cómo te va? Bienvenido. Qué bueno que puede estar conmigo en este último programa del 2018. No, un gusto saludarles. Qué bueno, todos, qué bueno. A tu teleaudiencia. Muchas gracias. Este programa se llama Jalón. Tenemos como objetivo poder dialogar con personajes importantes de la sociedad hondureña. Muchas gracias por lo importante. Sí, no estoy claro tan que seguro sí. de que sea así, pero bueno. Claro que sí, hombre. Usted es un hombre conocedor y un experto en diferentes temas y yo creo que cae como anillo al dedo para este último programa, porque decía en el preámbulo de la entrevista a don Julio que usted, además de ser catedrático, es el presidente del Colegio de Economistas y... Bueno, ya no soy presidente del Colegio de Economistas. Ok. Conste, ¿no? ¿Y eso? Dejé de serlo el 22 de noviembre porque es Hubo un cambio. Exactamente, el periodo dura 2 años y yo lo fui desde el 2016 hasta ahora. Bueno, pero sabe mucho de economía y hoy creo que es importante, después de conocer quién es Julio Raudales, hacer un balance de cómo cerramos este 2018 y qué podemos esperar de 2019. La pregunta que yo siempre hago con todos mis entrevistados: ¿dónde tiene el ombligo enterrado Julio Raudales? ¿Quién es Julio Raudales para la gente que lo está viendo? Bueno, yo nací aquí en Tegucigalpa, en el barrio abajo, porque mi mamá me tuvo en el Seguro Social, en el viejo edificio, hace ya 54 años, el 18 de septiembre de 1964. Así es que nací ahí y creo que me llevaron a la cabaña, que era el lugar donde vivía mi papá y mi mamá, ahí cerquita del Seguro Social. Así es que de por ahí vengo, aunque me crié la mayor parte del tiempo con mi familia en la colonia Country Club, ahí muy cerca del Instituto San Francisco, donde estudié toda mi primaria y secundaria. ¿Y Julio Raudales fue un cipote hurgandillo? ¿Fue buen portado? ¿Cómo? No, yo era una desgracia para mis papás. Era el mayor de 3 hijos y era el que más dolores de cabeza le dio siempre. ¿Por qué? Por inquieto, por travieso, por desobediente. No le creo, era rebelde. Rebelde do nacimiento, como dicen los brasileños. Y sí, bueno, siempre tuve muchas inquietudes, muchas cosas que quería conocer, siempre estaba pendiente de saber por qué sucedían las cosas. Así es que mis papás, los dos, se enojaban mucho conmigo cuando destrozaba algo, cuando hacía travesuras, ¿no? ¿Pero fue aplicado en la escuela? Yo diría que no era un estudiante aplicado. Sí me interesaba destacar y sí me interesaba estar entre los mejores estudiantes, y de hecho siempre estuve, digamos, en la cuenta entre los mejores estudiantes. Pero creo que cultivé el tremendo defecto de dejar todo para última hora durante mi juventud. Procrastinador. Sí,
Así es que siempre estudiaba hasta el último día, hacía las tareas unas 3 horas antes de presentarlas y dejaba las cosas así como para última hora, lo cual mis padres, a pesar de que hicieron todo lo que estaba en sus manos para cambiar esa actitud y volverme un tipo disciplinado, cosa que lo poco disciplinado que soy ahora se lo debo a ellos, no creo que hayan logrado en el 100% en lo que ellos hubieran querido, ¿no? Pero fíjese que esa característica, la que hace mención usted y que abiertamente lo reconoce, hoy por hoy es satanizado dentro de muchos alumnos en las escuelas, y no necesariamente por no ser disciplinado o ese tipo de cosas no significa que va a ser un buen profesional. Yo creo que el éxito en una profesión y el éxito en la vida en general, en tus proyectos, depende de la disciplina más bien. Yo sí creo que en la medida en que te propongas metas claras y luches disciplinadamente sin salirte de la raya para cumplir con esas metas, vas a lograr con éxito. O lo corrijo. Más allá de tus características o de tus digamos, de las cosas buenas que lo corrijo entonces. El no ser un buen alumno no determina que no va a ser un buen profesional. Bueno, eso sí aplica. No, sí, de hecho, a ver, yo creo que es importante darle la calidad de tiempo necesaria a tus estudios para que puedas tener éxito. Lo que sucede es que muchas veces la gente no elige adecuadamente la profesión para la cual tiene vocación, porque yo creo que el éxito, más allá de todo, depende de cuánto te gusta hacer lo que... Sí. Si a vos te gusta tu trabajo y lo haces con disciplina, tenés el éxito garantizado. Claro, sí. Entonces yo sí creo que ser buen estudiante es parte de la fórmula del éxito. Y yo invito a todos los jóvenes que nos están viendo ahora, tanto universitarios como colegiales, a que traten de sacar buenas notas, a que se apliquen en sus clases desde el principio. Y que traten sobre todo de buscar ser creativos en las materias que les gustan. Yo no diría que descuiden las materias que no les gustan. Si no te gusta la matemática, no es para que la dejes, o si no te gusta la literatura, no es para que la dejes de lado. Trata de pasarla, pero a lo que tenés que ponerle mucha pasión es a las cosas que te gustan. Entonces, en la medida en que le pongas pasión, energía y disciplina a las cosas que te gusta hacer, en esa medida estoy seguro que vas a tener éxito. Pasa la etapa de la escuela, entra a la universidad y decide estudiar economía. No, decidí estudiar Derecho. Ajá. Pero solo estudié Derecho 1 año y medio. Ajá. Después, sí... ¿Tiene abogados en su familia? No, de hecho yo soy el primer profesional universitario en mi familia. Ajá. Entonces, no, yo luego de estudiar 1 año y medio de Derecho, donde creo que me iba bastante bien, yo creo que yo no hubiera sido un mal abogado, creo que hubiera sido un buen abogado. Pero recuerdo que una profesora mía de Teoría General del Proceso fue la que me convenció de no estudiar Derecho, sin decírmelo, porque yo le dije a ella que su clase no me parecía, o sea, no me apasionaba tanto, que a mí me gustaba Derecho Penal, Derecho Laboral, Derecho Constitucional, el Derecho Público me gustaba mucho, pero no me gustaba Derecho Civil, ni me gustaba, sobre todo, odiaba la clase de proceso, de procedimientos, la clase de Teoría General del Proceso, de Procesal Civil 1, esas clases, bueno, yo solo llevé Teoría General del Proceso, pero recuerdo que un día se lo comenté a ella, a Melba Vázquez, y ella me dijo, si no te gusta Teoría General del Proceso, entonces no estudies Derecho, porque al que no le gusta el Derecho Procesal, no puede ser buen abogado. Entonces yo dije, lo pensé bien y dije, no voy a seguir estudiando Derecho. Y ¿Cuántos años tenía cuando le dijeron 19 eso? Años. Ajá. Y decidí estudiar Economía entonces. Fue ahí cuando me lancé por el tema de las ciencias sociales. Ajá. Sí. Pero el que decide estudiar Economía tiene que ser bueno en matemáticas. Sí, digamos, a mí las matemáticas nunca me produjeron ningún tipo de espanto. O sea, a mí siempre me gustaron las matemáticas desde que estaba en el colegio. Ajá. Y de hecho, una de las razones por las cuales yo me lo pensé antes de estudiar Derecho era porque no se llevaba matemáticas. Porque a mí sí me gustaban las matemáticas y me gustaban las ciencias sociales. Es decir, me gustaba el tema del derecho, me gustaba todo lo que tiene que ver con... la Constitución, sí, todo lo que tiene que ver leyes, con estos temas dialécticos, digamos, ¿no? Siempre me
me llamó la atención, era lo que más me gustaba estudiar, era lo que más me apasionaba, sobre lo que me gustaba discutir, me gustaba la política, pero me gustaban mucho las matemáticas. Entonces, creo que un poco tardíamente, a los 19 años, después de un año y medio de estar estudiando Derecho, descubrí que economía era la ciencia con la cual yo podía relacionar formalmente esas dos cosas, porque de verdad que vos también puedes ser un buen matemático y abogado. O sea, el derecho también da para la matemática, sí, ¿no? Si vos estudias derecho financiero, ¿no?, puedes ser un buen matemático, puedes meterte a las matemáticas también. O si estudias sociología, puedes meterte a la estadística y a la econometría y a todo ese tipo de cosas. Si estudias psicología, lo mismo, ¿no? Hay una materia importante en la psicología que se llama psicometría, justamente, donde tenés una relación fuerte con las matemáticas. Entonces, no es que las ciencias sociales no dan para la matemática. Todas las ciencias sociales dan para estudiar matemáticas, y física incluso. Pero economía es la que formalmente sí casa los dos elementos, debido a que los clásicos de la economía, como Marshall, como algunos otros, como Juan Bautista Say, introdujeron al análisis económico la parte estadística y matemática, ¿verdad?, que no lo han hecho las otras ciencias sociales. ¿Pasó dificultades como joven? O sea, fue una universidad donde tenía que saber administrar su dinero. ¿Pasó la verdad corto es que de dinero? No, vengo de una familia de clase media. Mi papá era un hombre muy luchador. Nunca trabajó en el sector público, sino que él era un pequeño empresario, un comerciante. Pero era tan trabajador y tan dedicado y tan apasionado de su trabajo que siempre le dio como para que viviéramos pues relativamente bien. Estudié en escuelas privadas, en San Francisco toda mi vida, y luego en la universidad pública, que era la única que existía cuando yo entré, y nunca tuve problemas no pasé ninguna situación que tuviera que sortear dificultades económicas, porque tuve un padre y una madre muy responsables, cuya prioridad era que sus hijos fueran profesionales y buenas personas. O sea, que se lo inculcaron. Lo primero lo lograron, no sé si lo segundo. Bueno, entonces a los 19 hace el cambio, empieza a estudiar economía y se sentía pato en el agua. Me encantaba, siempre me gustó. Es que siempre me gustó la economía. De hecho, en la carrera de Derecho llevé una clase que se llamaba Principios de Teoría Económica. Y ahí yo era la persona que más discutía con el profesor. O cuando entré a la universidad, recuerdo que en aquel tiempo que estaba muy ideologizada la universidad, habían unos cursos se llamaba Realidad Socioeconómica de Honduras, ¿verdad?, o Sociología, o El Hombre y su Universo, ¿verdad?, que era una especie de filosofía. Y eran las clases que a mí más me apasionaron. Siempre fueron las clases que más me gustaron, aparte de guitarra popular. Sí, eso quería decir, porque usted es músico. Bueno, no soy músico, creo que soy un aficionado a la música, sí. Sí, toca guitarra y canta. Y tuve la suerte de que, como mi papá era tan dedicado a nosotros, yo a los 14 años le pedí una guitarra de Navidad y él me la regaló. Y me empecé a autoformar en la música, en la guitarra. Me metí un ratito a la Escuela Nacional de Música, a los cursos libres. Aprendí un poco de solfa. Pero lo que más me gustaba hacer era cantar. Entonces, más que la guitarra clásica, lo que más me gustaba era ser trovador. Y adoraba escribir canciones, cantar. No le creo. Sí, y entonces... ¿Tiene varias canciones? Hubo un tiempo que fui muy prolífico. Iba a una iglesia evangélica un tiempo y entonces era el líder del grupo musical. Mire. Y escribía muchas canciones para la iglesia, pero luego me salí de la iglesia y empecé a escribir canciones para muchachas especialmente. Enamorado, eterno. Sí, la verdad es que sí. No le creo. Sí, por supuesto. ¿Y quién no? No, pues sí. Sí, me gustaba. ¿Le rompieron el corazón alguna vez? Muchas veces. No le muchas creo. veces, sí. Mis compañeras, sobre todo mis compañeras de colegio, ¿no? Yo me enamoraba perdidamente de ellas y ellas no me daban pelota porque yo era un flaco feo y flaco, que lo único que medio sabía hacer bien era cantar. Lo único que tenía era buenas intenciones. Sí, pero para las chicas de 19, 18 años, de 14, 15 años, las intenciones no bastan. A esa edad. Sí. Ya más adelante. No, ya después las cosas cambian, sí. pero la verdad es que sí, he sido un sentimental más que un enamorado. ¿Su canción preferida cuál es?
No sé, eso es una pregunta muy complicada. ¿No tiene una canción preferida? Creo que, no sé, es que es muy difícil porque me gustan tantos estilos de música. Por ejemplo, adoro 1812 de Tchaikovsky. Me parece una obra genial. Me gusta Rapsodia Bohemia de Queen. Sí. No lo digo porque esté de moda ahorita, Sí. sino porque considero, y así lo considero en aquel momento. Sí, recuerdo que en la BBC en el año 2000 hizo un concurso en Inglaterra sobre cuál era la mejor canción inglesa del siglo. Y la mejor canción inglesa del siglo por votación de los ingleses fue Rapsodia Bohemia. Y en segundo lugar, la competencia de ella fue Stairway to Heaven de Led Zeppelin, ¿no? Pero bueno, sí, digamos que del pop inglés o del pop norteamericano o inglés. Le voy a hacer la pregunta nuevamente. ¿Cuál es la de hierro en el karaoke, pues? Para que no me diga que una. ¿Cuál es la de hierro en el karaoke? No sé, no tengo una. A ver, me gusta, soy un fanático, por ejemplo, de Silvio Rodríguez. Entonces, de Silvio Rodríguez hay una canción que se llama Oda a mi generación que me... ¿Cómo va? Dice... Vamos. A los 29 días del mes de noviembre del año 70, un hombre se para sobre sus derrotas, toma la palabra, momentos antes de volverse loco. No es un hombre, es un malabarista de la diversión. Y por ahí va la canción. Entonces es una canción brillante, de entre todas las brillantes que tiene Silvio Rodríguez. Soy fanático de Joan Manuel Serrat. Yo diría que la canción que más me gusta de Joan Manuel Serrat es Mediterráneo. Pues es Joaquín Sabina. Un poema completo de Joan Manuel Serrat. Para mí, uno de los mejores poemas, canciones escritos en español. De Joaquín Sabina soy fanático, tengo toda su música también. Vio el concierto que hicieron juntos, ¿verdad? Claro, estuve en los dos conciertos, en Dos pájaros de un tiro en México, y luego volví a ir a México a ver la orquesta del Titanic, que son los dos conciertos que hicieron juntos, las dos giras que hicieron juntos Sabina y Serrat. Entonces de Sabina, y sin embargo, y quizás Con la frente marchita, pero son tantas las canciones que me gustan que no te podría decir una en especial. Y me gusta la música popular en español también. Me gusta José José, por ejemplo. Digamos que soy fanático de José José también, de la voz de José José sobre todo. Lástima cómo terminó. Sí, ¿verdad? Una pena que los artistas, por los abusos que cometen con las drogas y con el alcohol, terminen de esa forma, ¿no? Pero bueno, es un tipo brillante también. Camilo Sesto es un tipo brillante también, con una voz esplendorosa y además una forma de componer muy apasionada, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Admiró a Guillermo Anderson? Sí, de hecho, amigo personal de Guillermo Anderson, muchas veces toqué con él. Sí, tengo fotografías incluso de ambos tocando y cantando. Él me decía que respetaba mi forma de componer canciones, aunque yo tenía muchos años de no componer, pero sí alguna vez le canté un par de canciones mías y quedó muy impresionado. Así es que esas son de las satisfacciones que tengo en la vida, de que alguien a quien yo admiro profundamente, como Guillermo, me diga, me encanta tu música. Le haga un reconocimiento. Me gusta, y se lo dijo, no me lo dijo solo a mí, sino que tenemos una amiga en común con Guillermo, una muy buena amiga en común, Carla Posas, quien me comentó, me dijo, ¿sabes que estuve hablando con Guillermo y me comentó que había escuchado un par de canciones tuyas y quedó muy impresionado? Le dijo, escuché a Julio Raudales y realmente quedé muy... Entonces esas para mí es un gran reconocimiento, que de verdad alguien que sí sabe te diga de voces. Reconozca algo. ¿Y su canción, la que usted ha escrito, que más le gusta? Escribí una canción hace un par de años que es la que más me gusta, que se llama No estarás sola y que se la dediqué a mi actual esposa. ¿Y cómo va? ¿Cuál es el mensaje toral? Lo que trato, fíjate que es una historia interesante porque mi esposa tuvo un papá economista que también era músico. Y entonces y ella siente que él ha sido su gran compañero en la vida. Entonces en algún momento yo le prometí a mi esposa que yo iba a ser su gran compañero en la vida también, así como su papá. Su papá murió lastimosamente hace unos 8 años. Y entonces en la canción, eso es lo que me gusta de la canción. En la canción yo trato de decirle que no estará sola. O sea, trato de ser su papá. Claro.
como una canción de despedida de su papá. Claro. Y de decirle que no va a estar sola, que va a venir alguien a buscarla. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, Sí, claro. Y que ese alguien obviamente Sí, es usted. soy yo, ¿verdad? Sí. Entonces, O sea que el flaco feo que no consiguió el gran amor de su vida, que es su esposa. por supuesto, sí. Sí, ella es el amor de mi vida. ¿Y cuánto tiempo tiene de estar con ella? No, tenemos 2 años y medio Ajá. y 1 año y medio de habernos casado. Rápido, entonces. Sí, ¿Cuánto sí. tiempo fueron novios? 1 año, exactamente. Ajá. ¿Tienen Empe- hijos? No, yo soy una persona mayor y ella, aunque no es una persona mayor, tampoco está para tener hijos, ¿no? Y usted particularmente no tiene hijos. Yo sí tengo Sí, hijos. ¿cuántos Sí, yo hijos tuve tiene? un matrimonio antes y de ese matrimonio de 12 años nacieron 3 hijos. Ah, Pero ok. ya tienen 29, 27 y 25 Ya años. están grandes. O sea que ya... ¿Y le salieron economistas? El mayor... Ajá. El mayor es financista, tiene una maestría en finanzas y trabaja en el área financiera. De ahí la niña de 27 es químico farmacéutico y el menor es ingeniero o está terminando su carrera de ingeniería en sistemas. ¿Y su relación con ellos va bien? Bien, sí, nada más que solo la niña vive conmigo. Ajá. Sí. ¿Y quiere a su actual esposa? Claro, sí. Se llevan muy bien. Además ella tiene 2 hijos y tenemos una muy buena relación. Ah, qué bueno. Entonces, Sí. todos juntos y en armonía, que es Así sobre es, todo. Así es. Pues qué interesante, mire que hay muchos aspectos que, bueno, la gente lo ha de ver a usted en la televisión, pero no conocen estas cosas y le agradezco que lo esté contando hoy en Jalón, en este Jalón. Sí, me encanta este jalón. Sí, usted... Además, bonito carro. Sí, muchas gracias. Usted ha fungido también como funcionario público. Esa es otra etapa que quisiera que entráramos. ¿En qué gobierno y qué administración tuvo la primera oportunidad? No, yo trabajé en el gobierno prácticamente toda mi vida. Inicié... O sea, después de graduarse. Sí, después de graduarme, o antes incluso de graduarme, comencé a trabajar justo en el último año del gobierno del presidente Azcona. Uh-huh. Fui como analista económico, gracias a que mi profesora y mi maestra, mi mentora, Uh-huh. doña Cristiana Nufio de Figueroa, era en ese momento la directora de asesoría técnica en el Ministerio de Hacienda. Ella tenía muchos años de ocupar ese cargo, pero además era profesora de la universidad. Ella fue mi profesora de Estadística 2 y de Problemas Económicos de Honduras, que era la clase más difícil en aquel tiempo de la carrera. ¿Problemas? Se llamaba Problemas Económicos. Ahora se llama algo así como economía hondureña, una cosa. Le pusieron una connotación más positiva, ¿verdad? Sí, el nombre de la carrera. Pero en realidad no podemos hablar de economía si no hay problemas. Claro, La claro. economía es una ciencia que lo que hace es resolver problemas. Por eso yo siempre estuve en contra de que le cambiaran el nombre a la clase. Pero en realidad, o realidad económica de Honduras, una cosa así se llama ahora. Pero el tema es que ella era mi profesora y cuando yo terminé de llevar la clase con ella, como saqué buena nota, ella me invitó a que me uniera al equipo. Pucha. Antes de graduarme. Y así es que antes de graduarme fui a trabajar ahí a la Secretaría de Hacienda, donde tuve la suerte de que unos años después, 4 años después, me consiguiera el Ministerio de Hacienda una beca con el gobierno de Chile para ir a estudiar una maestría y posteriormente un doctorado. Así es que estuve unos años ahí en finanzas y después, al regresar de estudiar del extranjero... ¿Cuánto tiempo estuvo en el extranjero? 4 años. 4 años. Sí. Donde sacó la maestría Y el doctorado, sí. Al mismo tiempo. Sí, al final... ¿En Chile? Sí, y en México también. Entonces, al regresar del extranjero, me integré ya no al Ministerio de Hacienda. Acababa de pasar en ese momento el huracán Mitch. 98. 99, sí. Yo regresé a comienzos del 99. Entonces hacía un par de meses que había sucedido el huracán Mitch y la urgencia del gobierno en ese momento era para gente más en planificación que en la parte fiscal. Entonces me transfirieron al Ministerio de la Presidencia, que era quien hacía la planificación, la gestión del gobierno, y ahí con el licenciado Gustavo Adolfo Alfaro, que era el ministro de la Presidencia en ese momento, en que el presidente era Carlos Flores. Claro, Potosí, Flores, sí. Continué o retomé. ¿Cuántos años tenía cuando estaba ahí ya? No, ya estaba grande, yo tenía 30 y... A ver, yo cumplí 30 años en el 94 y regresé en el 90, 35 años. Sí. Sí, entonces, o 34 años tenía. Entonces, ahí me integré al equipo, estuve 7 años trabajando más ahí.
O sea, pasó hasta la el gobierno de administración. Mel Zelaya. Exactamente. Pasé pasó toda la administración de Flores, toda la administración Reina. de Maduro. Maduro, perdón. En la administración de Maduro me ascendieron a director de la unidad donde trabajaba, y por último en la administración de Zelaya continué, y ahí obtuve una oferta de Naciones Unidas para irme del gobierno, y fue cuando dejé el gobierno por un tiempo, nada más por 3 años, porque luego me invitaron a ser viceministro. Así que estuve 3 años en la cooperación internacional y posteriormente me invitaron a ser viceministro. Entonces en usted no aplica eso de el color político, No, aplica la capacidad. Yo hice carrera en el sector sí, público. Sí. De hecho, mis compañeros con los que yo inicié en el 89, cuando yo me vine al gobierno, hace poco nos reunimos todos a comer y nos reíamos porque todos hemos estado juntos en todos los gobiernos, ¿no? Porque somos un equipo técnico. Claro. Entonces, el color político no aplica. Sí. Y yo hice una carrera donde fui analista, después especialista, después jefe de unidad, después director general, y ahí terminé cuando fui director de UNAT, y luego hasta mi retorno al gobierno después de 3 años en la cooperación internacional en Naciones Unidas, en donde ya me invitaron a ser viceministro. Acepté volver al gobierno porque ¿Ese viceministerio se lo dio? En el gobierno del señor Porfirio Lobo, sí, claro. sí. Ahí fue porque a mí, siendo parte de la cooperación internacional, me pidieron que apoyara al grupo que estaba elaborando el Plan de Nación. Uh-huh. Y Visión de País. Sí, y yo elaboré, junto con otros colegas, el documento. Y entonces, cuando nombraron a Arturo Corrales, ministro, entonces Arturo, que sabía que yo conocía bien el documento, me pidió que lo acompañara como viceministro. Sí. Don Pepe Lobo no me conocía. Él le preguntó, me dice Arturo Corrales, que él le preguntó don Pepe le preguntó, ¿y Julio de qué partido es? Y le dijo Arturo, yo no tengo ni la más mínima idea de qué partido es, pero yo lo necesito. Entonces fue así como me integré de nuevo al gobierno, y cuando Arturo lo nombraron canciller, don Porfirio Lobo consideró que yo podía quedar de ministro titular, así es que así quedé de ministro en el año 2002. Y bueno, 2011. para entrar ya a todo este análisis de país y partiendo de que usted elaboró este plan de país, plan de nación, visión de país, Honduras 2020, ¿era? No, es la visión de país y el plan de nación, es de pero 2010-2038. Pero ellos mencionaban, yo recuerdo que cuando lo andaba socializando el presidente Lobo, hablaban de que iban a lograr todo este objetivo hacia un año específico. Sí, 2022. 2022. Sí, era, sí, porque sí. eran tres gobiernos, del 2010 al 2022. Sí, es que yo recuerdo que sea 2022, Sí, mencionaba 2022, cuando llegaban a socializarlo. Cuénteme, ¿por qué se ejecutó, no se ejecutó? No se ejecutó para nada. Yo te voy a ser totalmente honesto. Yo siento que al final nosotros fuimos utilizados. Te lo digo honestamente, que en Honduras no ha habido nunca la intención seria y clara y continua y firme de tener una visión de país. No ha habido, los políticos no les interesa. Dice George Bernard Shaw, un famoso filósofo político inglés, que los políticos piensan en las próximas elecciones y los estadistas piensan en las próximas generaciones. Pues para resumírtelo, según Bernard Shaw, en Honduras no hay estadistas, no han habido estadistas porque no ha habido nadie, salvo nuestros padres, yo digo Francisco Morazán, José de Silo del Valle, que realmente haya pensado en las próximas generaciones, ¿verdad? De ahí los políticos en general, y te lo digo con conocimiento de causa porque he trabajado muy de cerca con muchos de ellos, y no salvo a ninguno, no piensan, para ellos es prioridad la próxima elección, lo cual no debería de extrañarnos tanto, si al final un político lo que quiere es ganar las elecciones, y llegar al pero poder. No podés, yo creo que mientras en el país no haya gente que esté pensando en las próximas generaciones, más allá de la importancia que puede tener la siguiente elección, el país no va a salir nunca adelante. Entonces ese ha sido un gran problema. Entonces en ese momento, en esa coyuntura, yo siento que había un gran problema en el país, veníamos de un golpe de estado tremendo y había que solucionar el problema, la fisura social que había en el país, y entonces a alguien se le ocurrió que podía ser a través de este plan de nación, que lo había iniciado la elaboración el presidente Manuel Zelaya, sin una visión clara desde mi perspectiva, y
y en esto tengo que ser muy crítico con el señor Zelaya, porque si bien es cierto, él fue el que tuvo la idea y él fue el que lo empezó a desarrollar, rapidito se le olvidó porque se metió al tema del ALBA y al tema de Petrocaribe y con Chávez, y entonces ya como que dejó un poco de lado la elaboración de este plan, que era Víctor Mesa quien la iba empujando en aquel momento, y para él entonces la prioridad fue cómo hago para que... ganarme la confianza de Chávez. No, y sobre todo para que hubiese la famosa cuarta urna, ¿no? Entonces la cuarta urna se convirtió en la prioridad en su discurso, y el plan de nación y visión de país dejó de ser su prioridad. Entonces, ¿qué pasó? Luego vino Pepe Lobo. Solo una pregunta ahí en Sí. medio. Con conocimiento y la experiencia que tiene, ¿iba bien Mel hasta ese punto de quiebre? Mira, yo creo que... O sea, porque le pregunto por esto, porque yo estaba sacando una maestría, que por cierto la tengo que terminar, la dejé a medio palo, y un maestro de economía me decía, Mel tenía buenos indicadores, Mel iba bien en su gobierno. ¿Es cierto eso? Mira, O yo... hasta no, que- hasta ese punto. mira, todo presidente, por más malo que sea, tiene activos y tiene pasivos. Yo creo que Mel tenía cosas buenas en su gobierno, pero también estaba cometiendo muchos errores. De hecho, desde mi perspectiva personal, hizo una serie de medidas populistas que más bien le hicieron daño al país, y lo demostramos nosotros en Naciones Unidas. Cuando yo me fui a trabajar ahí, yo estaba en Naciones Unidas cuando Mel tomó la decisión de aumentar en 65% el salario mínimo, y con eso Mel lo que metió fue 120,000 familias a la pobreza, ¿verdad? Porque lo que sucedió fue que muchas empresas lo que hicieron fue despedir a la gente, Sí. sobre todo las microempresas, porque yo no hablo de la gran empresa, es que Sí. cuando Mel, o cuando un presidente, no voy a decir un nombre, cuando un presidente dice, estamos en contra de los grandes empresarios, si aquí los grandes empresarios no pagan salario mínimo. Sí. A ver, yo quisiera que me dijeras si los dueños de las gasolineras, Ujú. de las grandes cadenas gasolineras, o de los grandes importadores de petróleo, o si el dueño de Las maquilas. de las maquilas, o de los supermercados La Colonia, por ejemplo, perdón por el anuncio, No. o de cualquier empresa grande aquí, pagan el salario mínimo, no lo pagan. Aquí quien paga el salario mínimo son los pequeños empresarios, Sí. que son la gran mayoría. Sí. Entonces, ¿qué pasó con los pequeños empresarios en aquel momento? Sintieron que no les ajustaba Y cerraron. ese incremento, y entonces o despidieron gente o cerraron. Entonces, ¿qué pasó? Un montón de gente se quedó sin empleo. Yo siempre digo que debes de meditar bien las decisiones que vas a tomar, porque muchas veces, por la buena intención, yo no voy a decir que el presidente no tenía la buena intención de ayudar a la gente, pero por esa buena intención más bien Afectó. afectas a una gran cantidad de personas. Entonces, yo pienso que Mel tenía cosas buenas, muy buenas. Creo que de los grandes aciertos de Zelaya, el tema del petróleo, el haber trabajado con la coalición patriótica, que en ese tiempo la lideraba la doctora Juliet Handal, fue uno de sus grandes aciertos. Lo de Robert Meyering fue bueno. A mí me parece que sí, a mí me parece que iban bien. ¿Y esa fórmula por qué? Me parece que, bueno, yo entiendo que fue que la revirtieron luego, ¿no? Pero yo siento que además es un proceso. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en Honduras es que queremos respuestas ya, inmediatas, y no entendemos que Es por etapas. hay que disfrutar el proceso. Por eso es que las selecciones de fútbol de los países grandes tienen éxito. Por eso es que Alemania es una selección exitosa. Potencia. ¿Me entiendes? Porque ellos sí disfrutan los procesos. Mira que ahorita el desastre que hicieron en el Mundial del 2018 y no despidieron a su técnico. Ahí está, el mismo técnico de la selección alemana. Entonces, cuando en un proceso vos crees en las metas de largo plazo, las cosas pueden ir bien. Nosotros no disfrutamos de eso. Entonces, creo que con este tema de la coalición patriótica y el trabajo que estaban haciendo con Meyering, las cosas iban bien. En el tema energético, incluso yo siento que estaban tomándose un buen camino en tiempos de Zelaya. Entonces, son cosas que ahora estamos pagando por haberlas revertido. Ahora, creo que, por ejemplo, el no obedecer la ley por la búsqueda de un elemento de corto plazo afectó al gobierno de Zelaya. 2 años no presentaron presupuesto. Sí. Y eso es violar la Constitución de la República. Entonces, ese elemento sumado a los temas de populismo, el tema del salario mínimo, le afectó para mal a él. Él pudo haber aprovechado, fíjate, él tenía un espacio fiscal alto porque Honduras dejó de pagar la deuda externa.
justo cuando entró Zelaya. O sea, él tenía un espacio de aproximadamente $300 millones anuales. O sea, estamos hablando de 6.000 millones de lempiras anuales para poder invertirlos en pobreza. No los invirtió en pobreza, sino que los invirtió en una serie de gastos corrientes que al final no sirvieron para nada. Entonces si se hubiera retomado esa visión de largo plazo que existía en aquel momento con la estrategia para la reducción de la pobreza, que era 2015, yo creo que Honduras estaría en otra. Creo que su gobierno habría tenido más éxito del que tuvo, porque no estoy diciendo que fue un fracaso el gobierno de Zelaya. Sí. Ojo, yo he dicho que tenía cosas positivas, ¿no? Y lamentablemente la división política que se generó en el país, que culminó con una crisis que era perfectamente evitable si se hubiera dialogado adecuadamente dentro de los términos de la ley, nos generaron un problema que todavía no hemos terminado de solventar. Nos metieron en un bache. Sí, ahí todavía, y ahí tan responsable es la gente que cometió, los militares y la gente que cometió y los políticos que cometieron el golpe de Estado, como el mismo Zelaya, que permitió que se hiciera por no estar abierto a un diálogo dentro de la ley. Por eso estira y coge, por lo que usted mencionaba, que al final dejó de ser o tener cercanía con ser un verdadero estadista y convertirse en un político que estaba pensando en cómo quedarse en el poder. Viene el gobierno de reconciliación nacional, del que usted forma parte. Sí. Se trató de trabajar en este plan 2020. En el plan de nación. En el plan de nación y visión de país 2022. No se hizo nada porque el gobierno terminó y Juan Orlando no lo siguió. No, es que ni a Pepe Lobo ni a Juan Orlando, desde mi perspectiva, y con mucho respeto y cariño lo digo para don Pepe, nunca le interesó. Nosotros teníamos un equipo técnico muy fuerte en la Secretaría. En lo personal, yo voy a hablar por mí mismo, yo me preocupé porque la gente que estuviera ahí fueran personas con compromiso por el tema. Y de hecho, yo estoy muy orgulloso de haber reclutado para la Secretaría de Planificación un equipo de alto quilataje en términos técnicos. Gente, todos con maestría, gente al día en los temas económicos y sociales, y de un calibre y con una experiencia muy fuerte. Una combinación de jóvenes recién graduados que venían con mucho impulso y de personas que habían trabajado conmigo antes en el Ministerio de la Presidencia y en Finanzas, que tenían mucha experiencia y mucho quilataje en ese tema. Sin embargo, por un lado, las cosas que nosotros propusimos nunca fueron consideradas y el presupuesto seguía siendo elaborado con los mismos, con las mismas directrices de siempre, haciendo crecer exageradamente el gasto corriente, sin un seguimiento adecuado. Por más que nosotros empujábamos eso, el presidente nunca se comprometió en aquello, y para ellos nosotros, más bien para muchos de las personas que estaban ahí al lado, nosotros éramos un estorbo. Y así me lo decían a mí me lo venían, mira, ve, yo hablé con fulanita de tal o con fulanito de tal, de ahí de presidencial, y ustedes son un estorbo. Y posteriormente, y ahí yo tengo que aceptar parte de mi responsabilidad, porque yo estaba a cargo de la Secretaría, y lo digo con mucha honestidad, mucha gente ahí empezó a politizar el ministerio, y empezaron a presionarme para que yo metiera gente solo por política, ¿verdad? Yo me resistí hasta donde pude, pero hubo momentos en que yo recibí una llamada del más alto nivel y me decían, tiene que meter a fulano de tal. Entonces, muchas veces yo estuve a punto de poner mi renuncia por eso, pero tampoco quería dejarle el ministerio, que con tanto ahínco yo había intentado forjar a un politiquillo. Claro. Entonces, por eso me negué y traté de defender a mi equipo técnico hasta donde yo sabía que si yo me iba del ministerio, yo tenía ofertas de trabajo de otro lado, pero yo sabía que si yo me iba del ministerio y ponían un político, iba a sacar a todo el equipo técnico. Afortunadamente el equipo técnico se mantiene ahí, en la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, que es lo que sustituyó al Ministerio de Planificación. Venimos de un desastre político, y lamentablemente los políticos piensan solo en ellos y no en la colectividad. Venimos después de un gobierno de Porfirio Lobo Sosa, donde
Él mismo reconoce que sabía de varios despilfarros para financiar campañas. Se quebraron varias instituciones. Hoy por hoy estamos viendo los requerimientos por estas acciones corruptas. Venimos a un gobierno donde una de las primeras determinaciones del gobierno de Juan Orlando Hernández es incrementar el impuesto sobre la venta del 12 al 15%. Sí. Venimos a un gobierno donde traen una transnacional para la energía y catapulta los precios para el pueblo a un servicio que no es el más óptimo. Tenemos problemas con los combustibles en los primeros 4 años. Venimos con otra ilegalidad donde, bueno, un artículo pétreo sigue ahí y vamos a una reelección altamente cuestionada. Ya está terminando este gobierno, este año. ¿Cómo está Honduras realmente? Económico, o sea, con cifras. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto a la gente, si yo le pregunto a este señor y a la gente, están ahogados, están cortos de dinero, hoy comen, mañana no. ¿En qué estamos? Sí. A ver, mira, las cifras son muy claras. Si bien es cierto, Honduras logró recuperar el equilibrio en la parte fiscal debido fundamentalmente al fuerte golpe que se dio con el tema de la carga tributaria. O sea, el gobierno de Juan Orlando Hernández lo que hizo fue actuar en 2 sentidos en el tema tributario: incrementar la tasa de impuestos, fundamentalmente por el impuesto sobre ventas, de 12 a 15, 3 puntos, lo cual es un montón. Significa un incremento de aproximadamente entre 8.000 y 10.000 millones de lempiras el primer año, ¿verdad? 2014, y luego ha venido incrementándose eso. Y también la otra tasa de las bebidas y los otros impuestos que estaban a 15 y incrementaron a 18, y una serie de otros impuestos que se incrementaron su tasa. Pero no solamente eso, también tomó una medida para incrementar la base, tributaria, en el sentido de que muchas personas que estaban exentas de impuestos, del pago de impuestos, ahora ya no lo están. Uh-huh. El 14º y el 13º salario, los aguinaldos que estaban exentas de impuestos para los trabajadores, ahora ya no lo están. Se puso una serie de tasas impositivas y no impositivas, como la tasa de seguridad, que había comenzado en el año 2012 y que se le dio un arraigo prácticamente. Entonces, desde mi perspectiva, tanto en el Ministerio de Hacienda, o de Finanzas, mejor dicho, como en el Servicio de Administración de Rentas, hace falta que estas instituciones sean guiadas por alguien que sí sabe política fiscal. Cuando tú estudias política fiscal, y eso yo lo vi hartamente en mis estudios de posgrado sobre todo, hay 2 tipos de medidas que puedes tomar. Medidas transitorias y medidas permanentes. Cuando hay una crisis, sabiendo que esa crisis no va a durar para toda la vida, porque las crisis no duran para toda la vida. En matemáticas nos enseñan cuáles son los puntos críticos. Uh-huh. Hay un punto crítico que significa que va a haber un cambio. Uh-huh. Entonces, cuando hay una crisis, un punto crítico, ¿no? Entonces entran esas medidas. Tomamos una medida, pero la medida tiene que ser transitoria. No permanente. Sí, porque si la haces permanente, estás afectando toda la economía. Entonces, eso, lamentablemente, mis amigas que están a cargo, como ninguna de las 2 es economista y no entiende el tema, ¿verdad? Ni la del azar, ni la de la Secretaría de Finanzas, entonces, y sobre todo el presidente, que es al final a quien tienen que aconsejar ellas, no entienden que cuando pones medidas de este tipo y las dejas de forma permanente, estás afectando las expectativas de la gente. Hay toda una serie de estudios que se han realizado a nivel internacional que te dicen eso. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Este golpazo que se dio en el 2014, que probablemente era necesario. Pero cerramos entre el 2010 y el 2014,
tratando de tapar todos los agujeros que se habían dejado por la crisis política que se dio, con un déficit del 7.9% histórico. Desde hacía 20 años no se daba un déficit tan terrible. En el 2013 cerró con un déficit del 10%, el gobierno de Callejas. Pero después de eso, ningún gobierno había cerrado con un déficit tan alto como el de Porfirio Lobo Sosa. Era necesario, sí, así como cuando vos sufrís una lesión, estás jugando fútbol y sufrís una lesión, es necesario que te pongan, digamos, una venda o un yeso o una rodillera, lo que sea, que te va a causar dolor momentáneamente, pero es necesario para correr. Pero si te lo dejan para siempre, te dejan renco para toda la vida. Entonces, en economía es lo mismo. No puedes hacer eso, no puedes dejar el entablillado a la persona para toda la vida o a la economía para toda la vida, porque entonces lo dejas renco. Y el empresario privado actualmente, con esas medidas que se tomaron en el 2014, sigue renco. Entonces, yo estoy de acuerdo hasta cierto punto con que si es necesario combatir la inseguridad, pongas una tasa, pero solo mientras vos calculas que vas a bajar los índices de seguridad adecuadamente y tratar de utilizar ese dinero de la manera más eficaz posible para que no tengas que seguir utilizando después. Pero ahora lo dejaron por 10 años. Entonces tenemos 10 años a los empresarios renqueando con un impuesto sobre ventas. Mira, el impuesto sobre ventas vos lo puedes bajar y lo puedes subir. Si lo subiste, está bien para cubrir el déficit, pero mientras bajas el gasto, mientras te preocupas por racionalizar el gasto corriente y volver a la normalidad. Pero no puede ser que estemos en este país haciendo crecer una y otra vez. Mis colegas que eran de ese plan antes y que ahora están en coordinación de gobierno, me dicen, mira, en el año 2010 que tomamos el gobierno nosotros, habían 96 instituciones públicas que dependían de la plata que se paga de los impuestos. Cuando nosotros terminamos, habían 108 y en este momento hay 140. O sea, el gobierno, en vez de estarse racionalizando, sigue creciendo. Claro, porque hay más dinero. Entonces, en vez de utilizar el dinero para tapar el bache, mientras tomas tus medidas para racionalizar el gasto, lo que haces es que como tenés más dinero, lo haces crecer. Es como que si fuera una tarjeta de crédito. Es correcto. Y nosotros somos los que estamos metidos. Exactamente, como que tenés la tarjeta de crédito y vos, en vez de pagar tus deudas con esa tarjeta y tratar de racionalizar tu gasto y decir, ya no voy a gastar tanto, solo voy a dejar, más bien empezás a llevarte tus hijos. Si tuviéramos que decirlo claramente, de manera figurativa, hoy el gobierno a costillas del pueblo hondureño tiene una tarjeta de crédito y sigue gastando y gastando y gastando. Es correcto, y esa tarjeta de crédito o es una tarjeta de débito, mejor dicho, que te la da el gobierno por los impuestos que paga, claro, y por ese incremento forzoso que le está dando a los impuestos. Entonces, el pequeño empresario, que es la gran mayoría, repito, y yo creo que esto es importante dejarlo claro, si los grandes empresarios aquí son pocos. En Honduras, de acuerdo a un censo que hizo el BID hace unos años, habían como 200,000 empresas, ahora me imagino que habrá 250,000, de las cuales el 98.5% de esas empresas son micro y pequeñas. Son empresas con menos de 15 empleados. Sí. Entonces, esas empresas que tienen costos tan elevados, si vos le pones más impuestos, los estás dejando rencos. Solo una pregunta. O sea, esa medida del 15%, esa medida de la tasa de seguridad, tuvo que haber tenido un tiempo temporal, no permanente. Debe haber sido temporal, o sea, mientras vos buscabas una forma de bajar el gasto. Fue buena, porque sí se era necesaria. Digamos, era necesaria porque, digamos, estaba lesionado el jugador de fútbol. Ajá. Estaba lesionado. Había el golpe del 2009 más la crisis política había dejado una serie de problemas fiscales institucionales que era necesario en ese momento entablillar. Pero a su experiencia, ¿por qué no lo quitaron? Porque no hay voluntad. Porque vieron que había mucho dinero. No es porque no hay voluntad, porque hay compromisos políticos, porque tenía que ganar las próximas elecciones el partido, y si yo bajaba el gasto público, si yo tenía que hacer recortes al gasto corriente, sobre todo en sueldos y salarios, iba a perder las elecciones. Entonces, eso es no pensar en la siguiente generación, sino pensar en la próxima elección. Entonces, evidentemente, ese es uno de los grandes errores que le va a seguir costando caro a este país. Tenemos un problema de subempleo y desempleo. Ahorita me acaban de detener en la universidad unos periodistas, colegas tuyos, para decirme, mire que la gran noticia del día es que los empleos temporales de ahorita de Navidad lo están buscando los graduados, los profesionales universitarios. En vez de estar ellos pensando en
en ir a trabajar a una empresa de tecnología, ¿verdad? O a estas empresas de creación, de innovación. Las ¿verdad? startups que le dicen. Exactamente, o en vez de estar pensando en las grandes industrias, Se o van en a la un cuarta empleo revolución temporal. tecnológica, quieren los ingenieros, los licenciados, los abogados, quieren irse a trabajar a una tienda de dependientes, ¿no? Porque no hay flujo, no hay dinero. Claro, pero entonces eso es lo que provoca el mantener una economía entablillada. Ok, partiendo de todo esto, ¿qué visualiza? O sea, honestamente yo estaba escuchando, pero como las estadísticas gubernamentales, yo le doy, o sea, no le puedo creer al 100%. Dicen que Honduras en unos puntos está bien, usted es el experto, yo solo sé generalidades, pero que ha crecido, que ha estado bien. ¿Qué puede decir usted sobre eso? ¿Es cierto? No, a ver, O en sea, Honduras ha habido crecimiento económico, sí, no estamos pasando por una etapa de recesión. de recesión económica, pero es un crecimiento que no está provocando bienestar. ¿Un crecimiento primero, para quién? A ver, crecen algunos sectores, crecen. Te lo voy a poner así muy claro con las cifras que da el Banco Central. El país va a crecer a un 3.5%. De ese 3.5% que va a crecer la producción en el país, hay 3 sectores que son los que están explicándolo fundamentalmente. El sector telecomunicaciones, 2 compañías telefónicas, que entre las 2 no creo que lleguen a los 4.000 empleados. Entre la gente que produce la telefonía y la gente que vende los teléfonos y que vende, no creo que lleguen a 4.000 personas. Los productores de energía, no la ENE, sino los productores de energía privados, que le venden a la ENE, ¿verdad? Entre todos los productores de energía, Enersa, Endesa y todo ese montón de, que son como unas 5 o 6 empresas, Lufusa y todo eso, no creo que lleguen a 8.000 empleados. Ahí van 2. Y el sector bancario, 8 y 4, 12. 15 bancos que hay aquí en el país, que entre los 15 no creo que lleguen a los 10.000 empleados. O sea 22.000 las personas. empresas o los sectores que están creciendo, que más explican ese 3 puntos, si no fuera por esos 3 sectores, Honduras crecería al 1%. Y evidentemente, si tenés un crecimiento del 1% y un crecimiento poblacional del 1.8%, evidentemente estamos decreciendo más bien. Sí. Aparte de esas 20.000 personas que sí tienen un trabajo estable en empresas que sí son rentables. Entonces, de ahí en adelante, los sectores que generan más empleo, como el comercio minoritario, como la agricultura, como la misma construcción, no tienen la rentabilidad suficiente las empresas, ni tienen salarios tan buenos como para que la gente diga, pues estoy mejorando mi bienestar. Entonces, ¿qué sucede? Te pongo un caso alterno, por ejemplo en Chile. ¿Ah? Chile, en este momento, el sector que más está creciendo es el sector productor agrícola. La gente que se dedica o agroindustrial, digamos, mejor. La gente que produce vino, ¿no? Que viene de las uvas, y ahí hay unos grandes viñedos, ¿verdad? Sí. La gente que produce salmón, ¿verdad? En el sur de Chile, ¿verdad? Son unas grandes productoras, así como las que están en Alaska, en los Estados Unidos. Entonces, la gente ahí, los salarios están subiendo fuertemente. En Chile, fíjate que ahorita me llamaba la atención y se lo dije a un colega tuyo. El salario mínimo aquí en Honduras no es importante. ¿Por qué? Porque solo lo gana el 5% de la población. Hay un 33% de la población económicamente activa que no gana, que gana menos del salario mínimo, ¿verdad? Y la gran mayoría de la población económicamente activa en el país no es asalariada. No gana un salario, sino que son cuentapropistas. Entonces, ¿de qué sirve que le aumenten al salario mínimo? De nada. Entonces, a ver, o de muy poco, mejor dicho. Entonces, ¿qué pasa en Chile? En Chile el salario mínimo en este momento anda más o menos en unos $500. O sea, no anda tan distinto de Honduras. $500 son 11.000 empiras, 12.000 empiras. En Honduras anda en 9.000 empiras. Pero ¿qué pasa? Preguntá, ¿quién en Chile gana el salario mínimo? Nadie. No hay gente que gane por debajo del salario mínimo. Y todo el mundo gana por arriba del salario mínimo. Un jornalero de un viñedo
en Chile te gana $800,000 al mes, ¿no? Una persona que trabaja en el campo, en la parte ganadera, te gana $1,500 al mes. Y para ellos esos son los salarios bajos. Entonces el salario mínimo no es ningún referente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Las instituciones nuestras están diseñadas, gracias o por obra y gracia del gobierno, están diseñadas para tener pocas ganancias, salvo esos 3 sectores que mencioné: banca, energía y telecomunicaciones. Son los únicos que realmente son empresas rentables, que están haciendo más millonarios a sus dueños y que, digamos, pagan una cantidad relativamente buena a sus empleados, ¿no? Nadie piensa ahí en ganar salario mínimo, ¿no? Entonces, creo que en Honduras, mientras no cambien esas estructuras, difícilmente el país puede aspirar siquiera a generar ingresos suficientes para que la gente pueda tener un bienestar adecuado. Y que, o sea, si bien es cierto hay un crecimiento de 3.5, pero eso para sectores reducidos, no es para la generalidad. Pero hoy por hoy, ¿qué significa ser clase media y clase baja económicamente? En Honduras la clase media... ¿Es casi media como desapareció? No, digamos que hay una clase media, pero tan pequeña que únicamente la podés encontrar en 3 o 4 ciudades de acá del país, ¿no? Y entre los profesionales que prestamos servicios. O sea, clase media somos vos, yo, vos que prestas un servicio como comunicador, yo que presto un servicio como profesor universitario, ¿verdad? Y los médicos. Entonces, yo diría que para cuantificar eso, no es tan difícil. La clase media en Honduras no llegan a ser 120,000 o 130,000 trabajadores de 4 millones. O sea que la mayoría están en pobreza. Estamos hablando entonces que de 4 millones de trabajadores que hay en el país, hay por lo menos 3.800.000. Seamos optimistas y digamos que hay 200,000 personas que prestamos servicios y que tenemos, y sumado a la gente de clase alta, que es poquísima también. Entonces, pongámosle que son 200,000, quiere decir que hay 3.800.000 personas en el país. Están pobres. Que son paupérrimos, que tienen ingresos pauperizantes y que desgraciadamente no pueden depender del Estado porque el Estado no les presta ningún buen servicio. Ya viste vos, las escuelas del país públicas son lo peor que hay. O sea, si vos querés asegurarte de que tu hijo no va a encontrar trabajo cuando termine la escuela, meterlo en una escuela pública. Si vos querés asegurarte de que te vas a morir jovencito, anda al hospital público cuando te enfermes. Entonces, lamentablemente, esa gente que no tiene ingresos y que se enferma o que tiene que enviar a sus hijos a la escuela, lo que tiene, lo que se le ofrece por parte del Estado es algo sin futuro. Sí. Entonces, ¿qué clase de futuro nos espera si no cambia esto? Y partiendo de eso, y para ya ir finalizando, ¿qué esperamos para el 2019? O sea, ¿se va a agravar la situación en Honduras? Yo quisiera... O sea, y se lo voy a preguntar tajante. O sea, yo no hablemos, y no le estoy pidiendo una respuesta idealística, no. Porque yo también quisiera que Honduras cambiara, yo quisiera que Honduras fuera diferente. No, yo quiero la realidad, don Julio. Yo quiero ser optimista, pero no puedo serlo. Ok, ¿qué nos espera para más de lo mismo? O sea, pero ¿se va a agravar la situación? Nos espera un año similar a este, con visos de agravarse. ¿Por qué? Porque lamentablemente en Honduras estamos demasiado politizados y entonces la expectativa cada vez más cercana de una nueva elección, de un nuevo proceso electoral, va a venir cambiando la forma, o va a ser la que va a guiar la forma en la que nos vamos a comportar los hondureños, no solamente los políticos y no solamente la clase gubernamental, sino que todos. Entonces, ¿vienen nuevos impactos fiscales para Honduras? Entonces, mira, el hecho de que ya estamos cada vez más cerca de un nuevo proceso electoral va a hacer que los empresarios no quieran invertir lo que quieren invertir, lo que para ellos sería lo ideal. Uh-huh. Y porque es un rifón. Y evidentemente el gobierno va a empezar a ver de qué manera capta más ingresos para poder satisfacer una clientela que le permita ganar las próximas elecciones. Entonces, siguiendo esa lógica, yo no te puedo decir
que existe la más mínima posibilidad de que las cosas mejoren. Siendo optimistas, podemos decir que, si querés, el día 19 de diciembre del próximo año nos volvemos a juntar en este carro. O tal vez en otro. O tal vez ya no lo tengo. Y te voy a decir que estamos igual que el año pasado. Pero siendo optimistas, de ninguna manera podría decirte yo que vamos a estar mejor. No hay forma. Entonces, lastimosamente, eso es lo que nos espera. O sea, es que las últimas entrevistas que yo he tenido en este carro, en este jalón, quedamos con un sentimiento desesperanzador. Estuve con el doctor Daniel Dávila Nolasco. Sí. Y cerrábamos más o menos en los mismos términos. Yo le decía, no, doctor, no podemos cerrar la entrevista así. O sea, no, yo no quiero dejar un sentimiento de tristeza a la gente, pero bueno, es que es la realidad. ¿Qué podemos decirle a la gente? Si el gobierno nos está jorobando. No, yo creo que sí es importante ir generando un sentimiento en la ciudadanía de que la acción de ellos sí puede hacer que las cosas cambien. O sea, no, el país no está condenado y no es el destino y ni hay, o sea, no es Dios quien ya señaló que Honduras va a ser pobre para siempre. Eso no existe. Honduras puede despertar, pero es necesario que ese despertar lo empuje la ciudadanía activa. ¿Cómo? Yo sí creo, organizándose, exigiendo al gobierno, aunque no sea escuchada. Mira, se me ocurre en este momento lo que pasó en Chile. Chile vivía en una dictadura, pero fue tanta la presión que sintió Pinochet en el año 1988, hacía 2 años había habido un atentado. No estoy diciendo que hay que hacer un atentado aquí, pero en el año 86 hubo un atentado contra su vida, casi muere él. Y yo creo que él inconscientemente se enteró de que era necesario dejar el poder y que era necesario que las cosas cambiaran allá, y llamó a un plebiscito en el 88 y la gente no creía. Todo el mundo pensaba en Chile que Pinochet y que los militares iban a mantener el poder y que iban a eternizarse, a trampear el proceso de plebiscito, y sin embargo, para sorpresa de todo el mundo, el no, que la pregunta era, ¿usted quiere que Pinochet siga en el gobierno? El no ganó por 10 puntos porcentuales el 5 de octubre de 1988, y eso cambió la historia de Chile, cambió la vida de Chile. Esa acción ciudadana, ese tipo de organización que se fue generando en aquel país y en muchos otros países, provoca cambios estructurales en la forma de manejar estos países, y esto tiene un impacto positivo. ¿Tiene que ser genuino del pueblo o lo tiene que convocar un político? No, tiene que ser genuino del pueblo, tiene que ser ciudadano. Yo creo en la movilización ciudadana, porque los políticos obedecen a esa movilización. Luego los políticos se pueden unir, pero nada va a suceder en el país si no son los ciudadanos, las ciudadanas quienes organizan esta movilización y quienes hacen que las cosas cambien. Me quedo con eso. Me quedo con una organización ciudadana. Una movilización ciudadana que no solamente tiene que ser de un partido, sino de todo. Genuina. O sea, que nos recuerde que el común denominador es que todos somos hondureños. De las amas de casa. Mira, y que queremos salir adelante. Ya tuvimos una primera experiencia con las antorchas. Sí. De una movilización. Pero algo se aprende, son pequeños pasos que se dan y que luego nos van a ayudar, así como un bebé que primero gatea y se cae, después se para, da 2 pasos y se vuelve a caer. Yo estoy de acuerdo con que probablemente la movilización que se dio en el 2015 se cooptó y luego se cayó, pero ya era un paso, algo que en 1999 que yo vine a Honduras jamás pensé que se podía dar. Pasé 15 años acá en el país y nunca vi una movilización como esa. Entonces, ya es un avance. Vamos a dar un segundo paso. Y probablemente yo no lo vea, pero tengo la impresión de que Honduras va a despertar. Le agradezco, don Julio,
este es el último programa de este 2018. Qué privilegio. Sí, le puedo decir pues que trabajemos para que este 2019 sea diferente, ¿verdad? De mi cuenta, siempre estoy dispuesto a dar todo lo mejor de mí, sí, para que las cosas cambien. Y ese mensaje lo quiero generalizar. Si no trabajamos, si no hacemos lo que nos corresponde hacer a uno, cada uno, las amas de casa, no vamos a salir adelante. Los estudiantes, los profesionales, los campesinos, los trabajadores, cada quien dentro de las cosas que hace, organícese y empiece a exigir que haya un cambio verdadero y genuino acá en el país. Señoras y señores, muchas gracias por haber estado conmigo en el último programa del 2018, en este jalón con el economista Julio Raudales, alguien a quien yo particularmente le tengo mucho respeto, mucha estima. Muchas gracias por haberme atendido, don Julio. No, un placer, y esperamos siempre, pues que esta situación en el 2019 cambie, porque siendo realistas, ya lo dijo él, pues no hay forma de que Honduras mejore. Lo que me queda a mí decirle como persona que quiero lo mejor para todos es que trabajemos y que creamos que ese ser superior lo tenga concebido usted como sea, pues se apiade de nosotros y nos ayude, pues, porque si nos queda esperar de los políticos, ellos van a seguir pensando en cómo retener el poder y nos van a seguir afectando. Pero no hay nada que pueda mejorar a Honduras que no provenga de nosotros mismos los hondureños. Claro que sí. Gracias. Pasen bonito domingo y feliz año nuevo. Hemos presentado A Jalón con Celín López.